Nuevamente viajando en tren, ahora hacia el norte. Todo este tiempo yendo de aquí para allá. He visitado tantos cementerios. Aunque no lo creas, audiolector de audioletras, este trabajo es cansador, es gratificante, porque he conocido a tanta gente linda. Todos los muertos se ponen felices de ser entrevistados, de renacer en estos tiempos tan modernos, y yo por lo general quedo alegre y nostálgico de ver a muchos que ansiosos quieren reconocimiento y que por problemas físicos o mecánicos de contacto o desplazamiento no alcanzo ni siquiera a darles una palabra. Triste de no poder darles un poco de amor, me resigno una vez ya en el tren. En la marcha sé que voy a otro cementerio y que trataré de hacerlo mejor. Les contaré que la aplicación Más Allá se está actualizando. No sé qué cambios totales tendrá. Sé que obtuvo financiamiento de la Central Informática de Recursos Mundial, la que aparece como sigla en todas las marquesinas gubernamentales como CIRM. Repito, Central Informática de Recursos Mundial, CIRM. Ahora se permite hacer una conferencia en que los muertos se suscriban y así los podemos congregar en un anfiteatro digno. La primera que asistí recuerdo a muchos muertos que se desplazaban. Varios se arrastraban lánguidos hacia los proscenios. El mayor problema que hallé fue que muchos huesos quedaron desperdigados. Los sepultureros a boca de jarro gritaban: ¿de quién es este hueso? Y hubo que contener algunos perros que estaban saboreando y mordiendo los huesos de ciertos próceres de las respectivas patrias. Pero todo se arreglará con el tiempo. De eso estoy seguro por los avances de la inteligencia artificial. Quiero contarles que en este viaje me ha pasado algo singular. Usualmente me siento hacia la ventana. Me gusta ir viendo el paisaje cuando viajo, ver cómo todo cambia desde que salimos del centro de una ciudad, surgen los suburbios que lentamente muestran la real pobreza y las necesidades básicas se hacen distinguibles, observables. Hay hambre, mucha hambre. Pero quiero conversarles de algo insólito. Cuando entré en mi vagón, en el asiento hacia la ventana iba sentado un individuo. Ocupaba mi lugar. Se lo dije. Él no se inmutó y no quiso cambiarse. No quise pelear y me senté a su lado. Él solo se miraba las manos. Vi que llevaba una agenda cerrada. Estaba cubierta con un cuero de vaca bien curtido e iba escrito una palabra, un apellido: Mersault. Me sonaba ese nombre, traté de recordarlo, no pude. Después de un rato, este señor se levantó, me pidió permiso para ir al baño. Le di el paso e inmediatamente aproveché de tomar mi real asiento, el que por derecho de compra yo había elegido, el que era mi lugar. Cuando él volvió, se detuvo frente a mí, me quedó mirando con cara de solicitud e indignación, y no se sentó a mi lado. Permaneció de pie. Esperaba que yo le cediera mi puesto. Era un hecho y yo no se lo di. En eso hubo un cielo de tormenta y por la ventana vi una avalancha de nubes. Miles de gotitas de agua comenzaron a chocar contra el vidrio de la ventana. Me incomodaba que este señor no se sentara y humildemente se lo dije: siéntese, por favor. Él no me respondió. Al poco rato dijo: usted no sabe quién soy yo. Le contesté que no sabía y que no me interesaba saberlo. Me miró con unos ojos grandes e irritados que lentamente se apaciguaron vertiendo dos lágrimas espesas sobre sus mejillas hundidas. Luego, con voz trémula, me dijo: soy Patrice Mersault, el extranjero. También yo soy extranjero, le repuse, pensando que lo decía por el puesto y que debía existir favoritismo por ser extranjero. La diferencia es que usted está vivo y yo muerto. ¿Extranjero? ¿Muerto? Pensé. ¿Usted tiene algo que ver con Albert Camus? Sí, soy su protagonista. Pero dígame si en este viaje estamos antes o después del fin de la novela. No hay tiempo, ni el antes ni el después.
Solo ambos viajamos por la Bohemia. ¿Para qué decir me dio miedo? Sentí mucho miedo. No sentía miedo de los muertos reales, sí de los muertos imaginados, imaginarios. Ellos dependían de la voluntad de sus creadores. Me fijé que sus manos eran un conjunto de huesos y que su vestimenta, oscura, cubría un esqueleto seco y firme. Traté de ver sus ojos. Encontrarme en su mirada sería desafiar y enfrentarme con mi miedo, y solo hallé indiferencia. Era diferente, no era el muerto que deseaba. El verdadero muerto muestra su existencia real. El tren en eso dio un frenazo, me fui hacia adelante y por poco me caigo. Nos acercábamos a una estación. Patrice aprovechó de sentarse en mi puesto y dijo: «Aquí está enterrado el escritor, el que me hizo su Albert. ¿Se quedará aquí usted?», me preguntó. No era mi intención, pero dije que sí. No volvería por estos lugares en mucho tiempo. Iremos, si usted lo desea, juntos a verle. No, eso no. Prefiero hacer mis entrevistas sin compañía. ¿No le interesa saber cómo fue realmente mi muerte? Lo pensé un momento y le dije: «Albert me lo contará. Como he dicho, me daba miedo un muerto imaginario, y más, quería acompañarme en mi realidad». No sienta miedo, pero le entiendo. Cuando una idea se asume verdadera, puede generar no solo miedo, también locura, si se cree fuertemente en ella. Sea feliz con lo suyo, en su vida. Ese es mi propósito de creación literaria, ser feliz a toda costa. Pero si mal no recuerdo, en su historia usted mató a un individuo rico buscando su felicidad al robarle, y no termina siendo feliz. Lo veo sentado en mi puesto y le pregunto: ¿es usted feliz? Me siento un extraño, un extranjero, un condenado a muerte desde dentro. Usted busca la verdad, la hallará. ¿Y acaso eso no es la búsqueda de su felicidad? Me quedé atónito. Tenía razón. Bajé del tren con esfuerzo debido a la gente que subía. Al fin logré bajar, pero mi maleta se abrió y se desparramaron las pocas cosas que traía. Alguien me ayudó a recogerla. Le di las gracias, cerré y aseguré la maleta con llave. Me levanté y me quedé observando al tren. Ubiqué el vagón, donde iba Mersault, y esperé. Lo vi parado hacia la ventana. Él no me vio. Seguía su viaje indeciso y triste sobre la verdad inseparable que creía era su felicidad. Biografía de Albert Camus. ¿Quién eres? Soy de Audioletras y vengo a entrevistarte. ¿Quieres? ¿Tienes tiempo? Tengo todo el tiempo del mundo. Tengo un tiempo sin fin. Eso sí, no tengo nada para invitarte, pero si deseas agua, aquí hay un jarro y la puedes recoger de ese caño. Estaba sediento. Tomé el jarro y me encaminé al caño. Cuando llegué intenté abrirlo, pero la roseta que daba el paso o cerraba el flujo estaba oxidada y muy apretada. No puedo abrirla, dije. Se acercó un muerto de esos solidarios y solitarios. Era uno gordo y alto, lucía un frac. Supuse que era del siglo XIX. Me dijo con una voz ronca y macilenta: «Déjeme, yo puedo». El gordo lo intentó. La roseta cedió, pero terminó quedándose en los huesos rollizos de su mano. Albert le dijo que no se preocupara, que iríamos a tomar agua a la pileta del jardín central. Llegamos en un par de minutos. Qué bonito era allí. Describirlo pierde el encanto. Verlo es presenciar los colores de las hortensias alrededor de varios pinos crecidos y podados. La entrada al jardín central lo permite una palmera delgada y alta. «¿Dónde puedo tomar agua?», pregunté. «En la pileta». «Pero no quiero mojarme». «Báñate, los vivos huelen mal. Sácate la ropa, aquí no hay nadie vivo y aprovecha de bañarte». Me quité la ropa rápidamente, cogí una toalla con la que tapé mis partes vergonzosas y fui hacia la pileta. El suelo estaba caliente, me quemaban los pies y la pared de la piscina resbalosa. Casi me caigo, pero alcancé a equilibrarme y decidido me tiré una zambullida.
Sentí el frescor en todo mi cuerpo, mis axilas me lo agradecieron, había olvidado el desodorante y en el tren hedía fuertemente. Me relajé en la superficie, en eso sentí la lluvia que de una simple garuga se hizo estrepitosa. Vi mi alrededor. Alrededor de la pileta, en toda la periferia, en la baranda contendora, estaban acomodados muchos muertos, uno al lado del otro, y todos con paraguas. Se reían de mí, cantaban y aplaudían. Yo era el motivo de su alegría, no lo quería creer. Era el hazmerreír de ellos. Nervioso me acerqué a la orilla donde había dejado la toalla, pero algún muerto, algún gracioso, la había jalado y llevado a mi maleta. Tuve que irme en cueros con una mano delante y otra atrás. A una muerta le escuché decir: «Pero si no tiene glúteos, nada que tocar, qué desabrido», dijo otra. Y otra dijo que si estuviera viva me amaría, que me sentía débil pero romántico. Otro muerto gritaba: «¿Quién contrató al stripper?» «Fue Albert». «Él fue», gritaba otro. Me di cuenta que la sexualidad en la vida es de una manera y en la muerte continúa muy similar. Albert se reía a carcajadas, se le caían los dientes como si fueran lágrimas de risa. Los recogía y se los volvía a poner. Nervioso le pedí que se calmara, que me ponía nervioso, que yo era muy sensible. Se serenó mirando hacia otro lado, pero cuando volvía a verme le daba nuevamente tentación de risa y reía con todas las ganas. Me contagió y ambos nos pusimos a reír. Nos echamos en un escaño y le pregunté: «¿Cómo te llamas, Albert?» «Albert Camus Sintés». «¿Cuándo naciste?» «El 7 de noviembre de 1913». «¿Cuándo moriste?» «El 4 de enero de 1960». «Viviste 47 años. Súper joven moriste». «Sí, muy joven». «¿Dónde naciste?» «En Mondovi. Hoy se llama Jean, en Argelia». «¿Cómo se llamaban tus papis?» «Mi mamá, Catherine Helene Sintes, era de Argelia. Ella era analfabeta y sorda, pero su familia era de Menorca. Y mi papá, Lucien Camus, era alsaciano. Tuve un hermano mayor, Lucien Jean Etienne». «¿Como tu papá?» «Sí, como él. Pero tuve un tío, el tío Gustave Acault, que me quería como un hijo. Qué lindo era mi tío. Él era carnicero de los buenos y le gustaba leer. La gran mayoría de libros que yo necesitaba él me los conseguía. Lo recuerdo con mucho cariño. Se debe haber muerto el tío Gustave. No sé nada de él. Esto de que uno se muere, te traen aquí, al cementerio, y después no hacer nada, tener que cumplir solemne las reglas, que no nos dejen salir es muy inhumano, y lo peor de todo, la gente nos tiene miedo. Te entiendo, nosotros los vivos podemos movernos, pero es poco lo que salimos y casi no vamos al cementerio». «¿Te casaste?» «Sí, 2 veces. La primera fue con Simone Hie en 1934 y duramos hasta el 36. Nos separamos por la adicción de ella a la morfina, pero siéndote sincero, porque ambos nos éramos mutuamente infieles. No lo soportábamos. Duramos 2 años. Éramos muy jóvenes. Me casé por segunda vez con Francine Fauré en 1940, pero tuve varias parejas. Blanche Balain en 1937, María Casares entre 1944 y 1945, Mamaine Kosler desde 1946 para adelante, de nuevo con María Casares entre 1948 a 1960, es decir, volvimos y estuvimos hasta la muerte mía. Catherine Sellers, ¡ay, qué linda era esa mujer!, desde 1956 a 1960. Mette Ivers, 1957 a 1960. Me gustaban las mujeres. Me decía mujeriego. Yo más bien diría romántico sentimental. ¿Tuviste hijos? Oh, sí, a Catherine y a Jean Camus. Pero sigamos con tu vida. ¿Estudiaste? Sí, en la Universidad de Argel. Pero me enfermé de tuberculosis y eso no me dejó dar clases. Aún así no morí de ello.
¿De qué moriste? Morí en un accidente de circulación en Villers-Blérine, en Francia, el 4 de enero de 1960. ¿A qué te dedicabas? Fui escritor de relatos, novelas, teatro, ensayos y me premiaron con el Nobel en 1957. Me dijeron que me lo daban porque yo evidenciaba los problemas de la conciencia humana. Bueno, escribí mucho, comencé a los 17 años, ¿eh? No te creas. Compuse ensayos sobre mis vivencias, mis circunstancias, mi pobreza, pero la ficción siempre fue mi norte, me encantaba. Antes de todo, creé una compañía de teatro de aficionados. Representábamos obras a las clases trabajadoras. Por cierto, trabajé como periodista y publiqué bodas. Allí estaban los artículos sobre reflexiones inspiradas por mis lecturas y por mis viajes dentro de Europa. Viajé harto por Europa. En 1940 me trasladé a París y fui redactor en el periódico Paris Soir. Argelia estuvo en la mayoría de mis escritos, fue parte de mi pensamiento. Todos mis escritos son existencialistas y sí, son todos ateos. Calígula, que publiqué en 1945, es mi obra de teatro célebre, existencialista, y La peste, que publiqué en 1947, en ella ves desastre, también ves los valores de los seres humanos y lo absurdo de la existencia. Póstumamente aparecieron varias otras obras. Una muerte feliz, 1971. De hecho, fue mi primera novela. Ahí ves a mi creación, la que hallaste en el tren, a Patrice Mersault. En mis carnets, los que llevaba a diario eran las tarjetas de mi obra. En ellas crecen las indicaciones, los guiones, los fragmentos de prueba que tienen que ver con el proyecto de una novela, cuyo título surgió en 1937, La muerte feliz. Pasé 2 años tanteando, redactando, corrigiendo y acabé con El extranjero. A Mersault. Pero, dime, ¿cómo lo viste? Cuéntame, ¿cómo viste a Mersault? ¿Se alimenta? ¿Se viste? ¿Tiene novia? ¿Lo trata bien la vida? Esto de estar muerto, uno sufre por los hijos vivos, también por los ficticios, los que sobresalen de los libros. Solo lo vi en el tren, no tengo comparaciones. ¿Pero leíste El extranjero? Sí. Entonces bien sabes que está muerto. ¡Qué increíble! Está muerto para ti, el escritor. Está muerto para mí, el lector. Está vivo para mí, el turista. Está vivo para ti, el muerto entrevistado. Tendré que diseñar la teoría de la muerte vista desde distintos ángulos. En 1994 se publicó mi novela incompleta, El primer hombre, que no terminé porque me morí, y tú entenderás que muerto es difícil tomar un lápiz. De mí se ha publicado todo, todos mis cuadernos, todo. ¿Se puede escribir de los muertos? Antes yo escribía de ellos, hoy escriben de mí. Sí, te puedo asegurar que en 100 años tú, que lees, estarás aquí conmigo. Cambiemos de tema. En política, oh sí, fui comunista toda la vida y también lo soy de muerto. Fui miembro activo de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. También dirigí una publicación clandestina, Combat, desde 1945 a 1947. Hablemos de tus obras. Cuéntame de El revés y el derecho y El discurso de Suecia. Encuentras mis reflexiones sobre lo que he escrito. Sí, pese a tantos esfuerzos para construir un lenguaje y dar vida a unos mitos, no consigo un día volver a escribir. El revés y el derecho, ¿será que nunca he conseguido nada? En el discurso de Suecia no quise improvisar y englobé tanto la alocución pronunciada ante la Academia Sueca con ocasión de la concesión del Premio Nobel en 1957 como la conferencia titulada El artista y su tiempo, en la que afirmé mi compromiso con la libertad. Háblame de El malentendido. Esa es una pieza teatral.
Muestro los conflictos ideológicos y éticos a través de personajes veraces y situaciones al límite. En esta obra, escrita durante la ocupación alemana en Francia, un destino no solo ciego, sino también voluntariamente cruel, convierte en criminales a seres inocentes. El exilio y el reino. No, eso es una colección de 6 cuentos. El hilo conductor sigue un mismo propósito ético y estético: la fraternidad humana, el sentido de la existencia y la añoranza de un universo moral que sirve de protección frente al nihilismo y la infelicidad, los que constituyen el trastorno de los diferentes argumentos. Los personajes de los relatos viven diversos tipos de exilio, desde el extrañamiento físico y social, el renegado o un espíritu confundido, el huésped, la piedra que crece, hasta ese exilio personal o interior que evidencia mejor lo absurdo de la condición humana: la mujer adúltera, los mudos, Jonás o el artista en el trabajo. El verano. El verano es uno de mis libros más personales. En cierto sentido, todos mis libros lo son, pero no menos cierto es que la habilidad literaria consiste frecuentemente en convertir los hechos y acontecimientos de la vida en una materia un tanto más perdurable. Proust, Marcel Proust, por ejemplo, cambió los nombres de las personas que conoció, fundió a 2 o 3 en un solo personaje, disimuló y glosó todo con el propósito de encontrar en la memoria la posibilidad de recuperar el tiempo perdido. El verano es personal en ese sentido. Mi esencia está ahí, pero de forma evidente, palpable, emotiva, como si explorara mis fibras más íntimas y al mismo tiempo las expusiera para los lectores, o para mí mismo en calidad de primer lector, sin artificio literario de por medio. A medio camino entre diario de viaje, memorias y ensayo, El verano, publicada en 1954, lleva al lector por Argelia, Grecia y Francia en una travesía guiada por ciertos mitos fundacionales de la cultura occidental europea: el Minotauro, Prometeo, Helena, y la metáfora del verano como una época ambigua y de transición, una temporada en que el sol impera, pero que también, por eso mismo, es el recordatorio de un segundo momento del año dominado por las condiciones adversas. Cuéntame de el mito de Sísifo. ¿Te gustó? Sísifo había sido condenado por los dioses a realizar una actividad absurda. Recreo ese viejo mito griego de Sísifo considerándolo expresión o metáfora de la existencia humana. La aparición casi simultánea en 1942 de El mito de Sísifo y El extranjero reveló al público mi talento literario, mi sensibilidad ética y mi capacidad sobre mis reflexiones, para que narrativa, teatro, ensayo y periodismo fueron medios alternativos para indagar sobre la complejidad, la ambigüedad y la riqueza de la condición humana, y para plantear y debatir los grandes problemas morales de nuestra época. La obra se compone de 4 capítulos y tiene un apéndice que estudiar, desde enfoques cercanos al existencialismo, esa sensibilidad absurda que parece dominar gran parte del siglo XX. El hombre rebelde. Como testigo moral de la Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial, las obras de creación y las reflexiones teóricas constituyeron el anverso y el reverso de una única indagación en torno a la complejidad y la ambigüedad de la condición humana. El hombre rebelde es una ambiciosa exploración del mundo moderno desde la Revolución Francesa a la Revolución Rusa, pasando por el Marqués de Sade, por Marx, el anarquismo, Nietzsche, los nihilistas, el terrorismo y el surrealismo. 2 siglos de rebeldía, de metafísica o historia, se ofrecen precisamente a nuestra reflexión. Sus páginas ofrecen una hipótesis que explica,
en parte la dirección y casi por entero la desmesura de lo nuestro, el revés y el derecho. Escribí sobre la verdad de mi vida, sobre mi convicción como ser humano e implícito como escritor. En estas páginas de ensayos, y en el prólogo también, encuentras maneras distintas en cual podemos entender, asimilar unas experiencias y realizar que esto nos define. Es mi obra de principio, de juventud, pero también de fin. Son las páginas que presentan lo que ha atrapado mi atención. He tocado mi alma para persistir en mi interior. El hilo conductor es la sensación de alienación de los otros, de sí mismo, que supone la presencia de la soledad, del silencio, la presencia de una ausencia. Esta sensación está acompañada por pasajes descriptivos que traspasan el papel, por una asociación voluntaria de elementos opuestos, ejemplo, luz, vida, muerte, silencio, por la intención de destacarlos, pero también porque la presencia de uno permite la identificación y el entendimiento del otro. Ejemplo, con la muerte en el alma, la luz, la vida entra en su ser donde encuentra la imagen invertida, la sombra horizontal, la muerte. En este libro hay también la expresión del amor por la vida, pero es un amor lúcido, consciente, que vida supone también muerte y absurdo humano. Cada uno de mis libros debería empezar con estas páginas porque son como el sol de Alger, que simplemente por su presencia ofrece un color distinto a las palabras. Hay una soledad en la pobreza, pero una soledad que le devuelve su precio a cada cosa. Con cierto nivel de riqueza, el precio cielo y la noche cuajada de estrellas parecen bienes naturales, pero en la parte baja de la escala, el cielo recupera pleno sentido, una gracia inestimable, noches de verano, misterios en los que crepitaban estrellas. Detrás del niño había un pasillo apestoso y se hundía un poco en su sillecita desfondada, pero alzando la vista bebía directamente de la noche pura, entre sí y no. Escritos libertarios. Las ideas sobre la justicia, la libertad, el absurdo de la vida humana y la rebeldía se han consolidado como un referente ineludible para entender mi tiempo y el nuestro. Aunque menos difundidas, las reflexiones que dediqué al pensamiento libertario y a las ideas de Bakunin y otros anarquistas reflejan mi lucidez y mi vigencia de autor, que hice del compromiso una de mis mayores señas de identidad. En este libro se recogen las numerosas contribuciones acerca del recurso a la violencia como arma política, la objeción de conciencia como principio ético fundamental o la difícil construcción de una Europa entonces recién salida de la Segunda Guerra Mundial. España libre. Ante todo, España libre. Fue el grito de esperanza durante la guerra, la barricada contra el fascismo nacional e italiano, y la ocupación nazi que hizo de España su colonia. España libre frente al horror y la barbarie, frente a las potencias del pasado que jamás se han ido, frente a la pasividad y la hipócrita no intervención de los gobiernos internacionales. Arriba la libertad de los pueblos libres. Lanzaban al viento solidario los y las 60.000 brigadistas internacionales de 54 países que vinieron a apoyar a la España libre, heroica, generosa y valiente. La España libre fue el anhelo de todo el exilio antifascista. Sentencié con aspereza que después del golpe de Estado nacional e internacional sufrido por el pueblo español, el franquismo representaba a la aristocracia de una banda, a la realeza del crimen y a la cruel señoría de la mediocridad, y hoy la sombra de Franco sigue siendo persistente. Los justos. Bueno, ese fue un drama estrenado en 1949. Los justos. Desarrolla en el ámbito histórico de la Rusia zarista algunos de los temas que me obsesionaron a lo largo de mi vida y que fueron como hilo conductor toda mi obra. La contraposición entre el idealista Iván Kaliabev y el implacable Stepan Fedorov,
arroja luz sobre el dilema moral implícito en todo terrorismo y me permite, a través de unos diálogos de gran belleza literaria y densidad ideológica, indagar en la dialéctica del fin y los medios, así como mostrar la opresión y el despotismo que la utilización de cualquier violencia lleva aparejados. Novela y rebeldía. Es posible separar la literatura del consentimiento que coincide en líneas generales con los siglos antiguos y los siglos clásicos, y la literatura de disidencia que empieza con los tiempos modernos. Se observará entonces la escasez de novela en la primera. Cuando existe, salvo raras excepciones, no concierne a la historia, sino a la fantasía, Teágenes y Cariclia o la Astrea. Son cuentos, no novelas. Con la segunda, por el contrario, se desarrolla realmente el género novelesco que no ha cesado de enriquecerse y extenderse hasta nuestros días, al mismo tiempo que el movimiento crítico y revolucionario. La novela nace al mismo tiempo que el espíritu de rebeldía y traduce en el plano estético la misma ambición. Cartas a un amigo alemán. Con el 50 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial y en un tiempo en que los hechos nos obligan a volver a una reflexión sobre la memoria y el perdón, la violencia y el diálogo, los nacionalismos y la tolerancia, los fundamentos religiosos o raciales y la mutua comprensión, a fin de cuentas, como decía Malraux, sobre el mal absoluto y la fraternidad, estas 4 cartas que escribí entre julio de 1943 y julio de 1944, días después de la liberación de París, se nos aparecen hoy más iluminadoras que nunca. Las 2 primeras cartas se publicaron respectivamente en La Revue Libre y en Cahiers de Libération, y las otras 2, escritas para La Revue Libre, permanecieron inéditas hasta su publicación en forma de libro, en una tirada muy reducida, después de la liberación. La tercera volvió a aparecer a principios de 1945 en el semanario Libertés. Por razones que puse en breve prefacio, me negué a que se tradujeran en el extranjero. Calígula, reflexión sobre los problemas y obsesiones que nutrieron mi creación literaria y teórica. Calígula es una de mis grandes piezas dramáticas. En ella, los temas recurrentes del absurdo existencial, la enajenación metafísica, el sufrimiento del hombre y la lógica del poder reciben un despliegue dramático que discurre en paralelo a las novelas y ensayos que se centraron siempre en una indagación sobre la complejidad, la ambigüedad y la riqueza de la condición humana. La caída. Esta obra sirvió de orientación ética y de estímulo intelectual a la generación europea, llegada a la madurez tras la Segunda Guerra Mundial y marcada por los horrores y sufrimientos de la contienda. Bodas. Bueno, lo dije antes, trabajé como periodista y viajé mucho por Europa. En 1939 publiqué Bodas, un conjunto de artículos que incluían reflexiones inspiradas por mis lecturas y viajes. El extranjero. Bueno, la novela tiene como referencia omnipresente a Meursault, su protagonista, a quien una serie de circunstancias conduce a cometer un crimen aparentemente inmotivado. Su muerte en el patíbulo no tendrá más sentido que su vida, corroída por la cotidianidad y gobernada por fuerzas anónimas que, al despojar a los hombres de la condición de sujetos autónomos, les eximen también de responsabilidad y de culpa. El huésped. Sobrecojo al lector situándolo en el más inhóspito paraje. Tan frío en la noche como la ventisca nevosa y tan ardiente en el día como la canícula en el desierto. Luego lo gratifico con la calidez del maestro Darou, ese pobre sin más fortuna que un elemental mobiliario y sin más dominio que un salón de clases para niños, pero rico en honestidad y buenos sentimientos. Ante Darou llega Balducci,
el gendarme llevando atado de manos a un árabe acusado de asesinato y le comunica que por orden superior deberá hacerse cargo del prisionero para trasladarlo al día siguiente a la población vecina donde será castigado. Darú no quiere hacerlo. Su mente se debate entre el fastidio a los violentos y el rechazo a la desgracia ajena, pero más por colaborarle a Balducci que por obedecer, acepta. La actitud sumisa y respetuosa del árabe se gana la confianza de Darú, quien, movido por su nobleza de corazón, le desata las manos, comparte con él sus alimentos, su habitación y con la esperanza de que intente escapar le da total libertad de movimientos. Pero no, cuando en la mañana despierta le encuentra ahí disponible para el castigo y no ve más remedio que iniciar con él el viaje a la condena. Sin embargo, como último recurso, antes de llegar a su destino, le detiene, le da alimentos y dinero, y tras anunciarle que puede escoger entre el camino al verdugo y el de la libertad, regresa sobre sus pasos dejándole solo. Luego, desde lejano escondite, observa al árabe y lo ve tomar decidido la marcha hacia el patíbulo. Pero aquí el absurdo no es eso, sino el insólito desenlace con que atormenta a Darú cuando regresa a su casa. El primer hombre. Ese hombre del título sería el padre del niño Jacques Cormery, protagonista de esta historia, pero de este padre emigrante que murió en el frente durante la Primera Guerra Mundial y que se había casado con una menorquina analfabeta y casi muda, con la que apenas dispuso del tiempo necesario para tener 2 hijos. Poco se sabrá. Los pobres no tienen historia, o tan solo aquella que les otorgan las guerras y las revoluciones. El verdadero primer hombre es el hijo sin padre. La peste. La peste narra las consecuencias del aislamiento de toda una ciudad, lo cual pone de manifiesto lo mejor y lo peor que cada uno de sus ciudadanos lleva dentro, sus miedos, traiciones, individualismo, pero también la solidaridad, la compasión, el espíritu de colaboración con el prójimo en tareas comunes. Es una novela apasionante, de gran densidad de pensamiento y de profunda comprensión del ser humano. Se ha convertido en uno de los clásicos más indiscutibles de la literatura francesa de todos los tiempos y en uno de los más leídos. En eso, entusiasmado, escuchándole absorto, sentimos ruido. Albert me dijo que callara y abrimos los ojos y escuchamos en silencio. La hierba, las ramas y las hojas de los árboles y de los arbustos adquirieron un suave rumor. Albert me miró y dijo: «Es hora que te vayas». «¿Por qué?», pregunté. «Es Meursault. Debo asistirlo». Entendí. Mi ropa estaba seca. Sentí algo de frío. Me levanté, me la puse. Me acerqué a él, le estreché la mano como buenos y antiguos amigos. Le di un abrazo y le susurré a los oídos: «Háblale con cariño. Es tu creación. Él desea la felicidad». Me guiñó un ojo como diciendo que así lo haría, y me fui. Frases. La vida no tiene sentido, pero vale la pena vivir siempre que reconozcas que no tiene sentido. Las 4 condiciones de la felicidad: vida al aire libre, el amor por otro ser, la ambición de libertad y la creación. Quien no da nada, no tiene nada. La mayor desgracia es no saber amar. Donde no hay esperanza, debemos inventarla. Encuentra tu felicidad en ti mismo. Hay causas por las que vale la pena morir, pero ninguna por la que valga la pena matar. No puedes crear experiencia, debes sufrirla. El hombre es la única criatura que se niega a ser lo que es. Si algo me va a pasar, quiero estar allí.
La necesidad de estar en lo correcto es el signo de una mente vulgar. Solo sé de un deber, y eso es amar. Es el trabajo de pensar que la gente no está del lado de los verdugos. La violencia es inevitable e injustificable. El hombre no puede prescindir de la belleza, y esto es lo que nuestra época pretende ignorar. El amor es el tipo de enfermedad que no perdona a los inteligentes ni a los tontos. No hay vergüenza en preferir la felicidad. No quiero ser un genio, tengo suficientes problemas solo tratando de ser un hombre. Buscar lo que es verdadero no es buscar lo que es deseable. Cuando el alma sufre demasiado, desarrolla un gusto por la desgracia. La vida debe ser vivida hasta el punto de las lágrimas. ¿Debería suicidarme o tomar una taza de café?